Mi nombre es Edwin Fuentes. Voy a contarles lo que me sucedió cuando estaba tratando de renovar el permiso de trabajo. Yo fui a ver a un abogado en Brentwood, Long Island, 4 meses antes que se venciera el permiso. Entonces yo lo fui a ver, todo estuvo bien, hablamos de precio, hablamos de todo. El don me dijo ahí que me cobraba tanto y pues lo hicimos pues. Entonces lo llenamos, mandamos la vaina esa para que renovaran el permiso, ¿verdad? Y de repente pues Migración pidió que quería unas pruebas. Vino el don ahí, pues el abogado, y me pasó esa carta pues y me pidió también esas pruebas, ¿verdad? Venimos pues viene yo y se las di pues. Entonces ya estaba yo seguro que la había dado y todo, ¿verdad? Entonces de repente pues Migración mandó una carta de deportación porque ellos decían que esas pruebas no habían sido renovadas, no habían sido enviadas y ellos no las tenían. Entonces me dieron carta de deportación. Regresé a la oficina del don ahí y el don se sentó conmigo, hablamos de precios, pues ya estamos hablando ahí pues de un dinerito más alto, porque él tenía que llenar una moción, que tenía que hacer esto. Entonces me pidió el dinero, más dinero, y me pidió también dinero para la representación en la corte. Todo eso se lo reuní en cheques ahí pues, y aparte de las visitas que le hice, porque me llamaban siempre todos los meses que el abogado quería verme y todo eso, y yo iba y él era para decirme pues que todo estaba en proceso y que todo estaba bien, pero se tardaba tanto eso hasta que mandaron esa carta de deportación, todo a que él no envió esas pruebas que Migración había pedido. Entonces cuando él me dijo a mí que me representaba y que me pagaba y hablamos del precio, yo le pagué. Entonces cuando ya íbamos para la corte, un día antes él me llama, como eso, la oficina de él me llama como eso de las 3 a 4 de la tarde. Yo ya estaba listo para ir el siguiente día temprano. Yo ya estaba listo, preparado y todo, cuando me llaman ellos que el juez o la jueza los ha llamado a ellos y les ha dicho que la corte ha sido cancelada. Y yo necesitaba el permiso pues porque ya me había vencido y ya hasta me habían sacado del trabajo. Entonces regresé nuevamente con el don, hablamos de esas pruebas, hablamos otra vez de la que me iba a representar en la corte, pero ya estamos hablando ahí y de tantas veces que yo había ido, que cada vez tenía que darle $35, y de tanto papeleo que yo le había buscado, y también de los honorarios que él cobraba, porque él es un abogado que cobra bien. Estamos hablando por representación, estamos hablando por una cita para la corte, estamos hablando de $500, por visitarlo a él, solo irlo a ver a él, para que me diga, es que tenemos corte tal día, o te ha llegado una carta. En ese entonces eran $35. Entonces, pero todo eso había sido hablado con él, entonces yo no me sentía mal porque yo le pagaba con todo gusto. Entonces también cuando yo miraba eso, que Migración se tardaba, cuando Migración dijo que esas pruebas no habían sido recibidas, yo empecé a ver por qué era lo que pasaba, por qué no me enviaban el permiso, qué era lo que estaba pasando. Entonces yo ya sabía que tenía esa deportación, pero que íbamos a ir con él solamente a mostrarles a ellos que sí, nosotros tenemos esas pruebas. Entonces, que ya habían sido enviadas esas pruebas. Entonces cuando yo regresé, que ellos me llamaron que la jueza había cancelado esa cita, yo regresé donde él y yo empecé a decirle, mire, ¿cómo así que la cancelaron? Sí, ya la cancelaron, me dijo, pero no te preocupes, ya te van a mandar la siguiente, así que son otros $500, más los 35 por mirarlo a él pues. Entonces, y yo ya
ya de dinero ya me tenía loco, porque para conseguir esas pruebas y para llenar esas pruebas él cobró un dineraje. Entonces para mí era un dineraje, no era mucho, pero era un dineraje, ¿no? Entonces yo ya empecé a sospechar algo, pues, pero yo pensé que estaba con un abogado profesional que me iba a defender, que iba a pelear conmigo y que íbamos a ir una vez para la corte como me lo pintaba él, porque me decía, no, vamos para la corte, ahí le mostramos que vos estás aquí en persona y ya tenés el permiso. Entonces yo, calidad, dije yo, estamos ahí, pues, listo y todo, porque es más, a mí me sacaron del trabajo ese que tenía porque no habían mostrado eso. Entonces, pero cuando me dijo él, mira, la cita la canceló la corte, así es que necesito otros $500. Entonces yo le dije a él que no los tenía ya. Entonces ahí fue donde yo empecé a buscar otro abogado. Y me hablaron de Carlos Piovanetti, que estaba en Bridgehampton. Entonces yo lo llamé a él. Claro. Entonces, no sé cómo le hizo el hombre, me tomó el caso. Y empezó un largo proceso. Cuando estábamos para esa corte, que yo tenía que ir con el señor ese, que él me la canceló, nosotros vamos con Carlos. Ya Carlos tomó el caso. Nosotros le pedimos las pruebas al señor ese antes de ir para la corte. Es más, Carlos enfrente de mí lo llamó y le dijo que necesitábamos esas pruebas. El señor dijo que no estaba por acá, la oficina dijo que no estaba por acá, que estaba por otro lado. Entonces nosotros... él dijo que las iba a enviar, no las envió nunca. Nosotros, Carlos quería, el abogado Carlos Piovanetti quería esas pruebas porque ya teníamos la corte y esa era corte de deportación que estamos peleando. Entonces él no tenía nada, absolutamente nada de mí. ¿Cómo él se iba a ir para la corte sin ningún papel, sin nada? Solamente con la muy cara. Entonces, y no envió nada. El abogado no quiso enviar nada. Ninguna información, se tardó como casi 7 meses, 8 meses y no la envió tampoco. Entonces, cuando vamos a esa corte que teníamos pendiente, la jueza le dice a Carlos que tengo esa carta de deportación simplemente porque ellos pidieron esas pruebas y esas pruebas nunca habían sido recibidas. Entonces, cuando yo le muestro a Carlos las pruebas de lo que se le pagó al abogado, de lo que se le envió a migración, eran unas pruebas que todavía no las había perdido ni votado porque eran colillas de cheque. Y ahí decía exactamente que migración había cobrado esos cheques. Entonces, ahí fue donde el abogado Carlos Piovanetti empezó a poner cartas en el asunto. Puso cartas en el asunto, empezó a menearse para arriba y para abajo. Trabajó muchísimo en el caso. Suerte pues que me tomó el caso y él aún a este tiempo todavía le debo plata a él de eso, pero no me cobró la cantidad, me cobró algo bien mínimo. Entonces, gracias a Dios que este hombre tomó el caso mío, que no sin interés a ganar la cantidad, y peleó demasiado. Empezamos a investigar que migración había cobrado esos cheques, los había cobrado, pero los había cobrado a nombre de otra persona, que esos cheques habían sido pagados. Otro caso, no había pagado el caso mío, nada relacionado con Edwin Fuentes, que soy yo. Él había pagado otros casos con esos cheques. Entonces sí, él envió mis cheques, pero para pagar otros casos, no el caso mío. Y eso fue lo que pasó. Y esa fue una prueba grandísima que nosotros utilizamos, que Carlos utilizó. Y fue una prueba que todavía le doy gracias a Dios, porque me puso a este abogado en el camino y investigamos y trabajó demasiado para lo que le pagué fue absolutamente nada. Entonces él empezó a investigar en dónde tenía cómo estaba la situación de esos cheques, qué se había pagado, y investigamos pues que en realidad con los cheques míos que yo le había dado para que le pagara a migración, él había pagado otros casos de otros clientes que tenía él. Y el caso mío nunca lo pagó, nunca sometió ninguna aplicación para nada según lo que estaba migración pidiendo. Entonces fue donde empezamos a investigar qué podíamos hacer para en el caso, porque acuérdense que yo tenía orden de deportación y ya tenía fecha y ya había sido cancelada la primera orden de deportación. Y luego la siguiente corte donde me presenté con Carlos pidió más tiempo, también se lo cedieron y ya no podíamos más porque
la corte no permite tanta cancelación. Ahí fue donde Carlos Piovanetti y sus abogados empezaron a trabajar, investigaron muchísimas cosas. Tuvimos que demandar al abogado, lo demandamos, ganamos el caso. Él fue apprehended, como que se dice eso en inglés, porque lo encontraron culpable y él tiene la licencia en Connecticut. Entonces fuimos hasta allá a pelear el caso, fuimos a esa corte, les mostré pruebas, les mostramos todas las pruebas y la corte lo sancionó, o lo aprehende, creo que se dice eso en inglés, fue sancionado. Entonces fue de una buena forma donde pudimos tener un caso sólido y pudimos ganar. Y le recomiendo también ahora a todos los que están buscando un abogado serio, que no anden buscando a cualquier persona por todos lados, porque les dicen que se pongan las pilas ahí, ¿verdad? Porque pues sí, por ahí andan muchos que quitan demasiada plata y no les hacen el trabajo. Les recomiendo a Carlos Piovanetti, el mejor abogado de todo Long Island. Es más, hasta les cobra menos. Así es que esto fue todo. Que la pasen bien.